Seguimos para el verso 19. Antes dijimos que hasta las moscas, los mosquitos, las abejas, etc., si se esfuerzan, pueden obtener la iluminación, por así decirlo, ¿no? Luego, si alguien como yo, nacido en la especie humana, puede distinguir lo que beneficia y lo que daña, y no abandona la práctica del bodhisattva, ¿cómo no va a poder obtener la budeidad? Tener que dar mis miembros y otras partes de mi cuerpo es algo que me asusta. Si pensáis eso, ese miedo está fuera de lugar. La solución te impide discernir lo importante del insignificante. Vamos a ver qué quiere decir con esto. Dice, durante incontables millones de kalpas he sido cortado, apuñalado, quemado, descuartizado innumerables veces, pero nada de eso me ha llevado a la iluminación. Las dificultades padecidas practicando para la iluminación tienen un límite. Son como el dolor de una incisión hecha para curar un dolor mayor. Lo que nos quiere decir con estos tres versos es que puede que para practicar el Dharma tengamos que pasar dificultades y que haya también sufrimiento, pero de todas maneras es un sufrimiento muy pequeño en comparación al gran beneficio que viene. Y además, desde un tiempo sin principio, como dice en el verso 21, durante millones de kalpas, incontables eones, hemos atravesado muchísimo sufrimiento que no han dado como resultado la iluminación, así que no deberíamos tener miedo a experimentar un pequeño sufrimiento que nos va a traer como resultado la iluminación y que nos puede traer también grandes beneficios a nivel temporal. Por eso el esfuerzo o este entusiasmo nos lleva a ir en contra de ciertas cosas, por ejemplo, a hacer cosas que no queremos hacer. Puede que eso nos produzca un pequeño sufrimiento, pero este sufrimiento es tan pequeño en comparación al grande beneficio que va a derivar de este, que ni siquiera deberíamos preocuparnos. Por eso también las disciplinas, los votos, las reglas y todas estas especies de reglas que nos ponen nuestros maestros o nos pone a veces la comunidad, pueden que nos creen cierta incomodidad o cierto sufrimiento, pero es un sufrimiento muy pequeño en comparación al gran beneficio que nos pueden traer, así como una incisión, ¿cierto?, hecha para curar un dolor mucho mayor. Todos los médicos curan las enfermedades por medio de penosos tratamientos. Para eliminar múltiples sufrimientos hemos de sobrellevar pequeñas penalidades, como pequeñas dificultades. Pero el Doctor Supremo, que es el Buda, no aplica tratamientos comunes como esos. Con remedios sumamente suaves, cura intensos e infinitos sufrimientos. Esto es lo que nos quiere decir este verso, es que la práctica del Dharma es un remedio muy suave. Aparte que nos está dando increíbles beneficios, es un sufrimiento muy pequeño en comparación al gran beneficio que nos puede dar. Esos sacrificios que hacemos hacia el Dharma, por la práctica del Dharma, no son nada en comparación al grandísimo sufrimiento que podría derivar de nuestras acciones negativas, y si las comparamos con el gran beneficio que deriva de las mismas, ni siquiera deberíamos preocuparnos por experimentar estas pequeñas incomodidades o sufrimientos. Nuestro guía nos enseña a dar primero cosas tales como verduras u otra comida. Tras habernos habituado a ello, paulatinamente podemos llegar a dar nuestra propia carne. Y nos habla de nuevo del poder de la familiarización, cómo podemos poco a poco ir acostumbrando nuestra mente, reforzar nuestra mente hasta que seamos siempre capaces de más. Pues cuando ya se ve que el propio cuerpo es similar a las verduras y otra comida, ¿qué dificultad puede haber entonces en ofrecer nuestra propia carne? Pues es la práctica del bodhisattva, ¿cierto? Que ya no hay distinción, ya no hay yo, no hay mío, y no tiene apego a su propio cuerpo. Como ese lugar en Namo Buddha, en Katmandú, cerca de Katmandú, en Nepal, donde el Buda, en una vida pasada, era un bodhisattva, dio un pedazo de su carne a la tigresa que no tenía comida para sus cachorritos. 27. Al haber dejado atrás los actos negativos, no se sufre. ¿Por qué no se sufre? Porque no hay karma negativo que tenemos que experimentar. Y al ser sabios, no se carece de alegría.
Aquí nos muestra la sabiduría como fuente de la felicidad, porque si hay sabiduría, es decir, la sabiduría, recordemos que estamos hablando de la sabiduría que reconoce la inexistencia intrínseca del yo. Por lo tanto, elimina el aferramiento al yo y elimina todas las aflicciones, apego, aversión, etcétera, que surgen debido a este aferramiento. Ahora, mi mente está confundida y mi cuerpo, aquí vamos a cambiar esta traducción, ponemos, ahora mi mente está confundida y mi cuerpo herido por actos negativos. Ahora mi mente está confundida y mi cuerpo herido por actos negativos. Esto está explicado en el verso 28, donde dice, el bienestar del cuerpo proviene de los méritos. Claro, si no tenemos karma negativo, no experimentamos sufrimiento. La felicidad de la mente viene de la sabiduría. Es esto que acabamos de explicar. ¿Qué puede entristecer a los seres compasivos que para beneficiar a los seres permanecen en el samsara? Por el poder de la bodhicitta, los actos negativos pasados se consumen, se purifica nuestro karma negativo y se reúne un inmenso océano de méritos. Por eso se dice que superan a los Shravakas. Los Shravakas son se llaman también practicantes solitarios, los Shravakas y Pratikabuddhas, los Budas solitarios y los practicantes solitarios, que son simplemente dos vehículos. De hecho, los Shravakas son los oyentes también. Tenemos oyentes y Budas solitarios, son practicantes hinayana, son practicantes que buscan obtener el estado de arhat o liberación de la existencia cíclica sin la acumulación completa de mérito. Por eso no alcanzan los 4 cuerpos del Buda, solo obtienen la liberación individual. Por eso aquí se reúne un inmenso océano de mérito que supera al de los oyentes, Shravakas, practicantes hinayana. Número 30. Montando sobre el caballo de la bodhicitta, que elimina todo dolor y todo abatimiento, ¿qué persona inteligente puede sentirse descorazonada yendo de felicidad en felicidad? Y esto es muy bonito, es una frase que repiten siempre los maestros, su santidad Dalai Lama, que cuando se tiene bodhicitta se va de felicidad en felicidad, hasta la iluminación. Eso es porque una persona que tiene verdaderamente bodhicitta y dedica su vida a beneficiar a los demás, tiene grandísima felicidad, tanto a nivel inmediato como a nivel último. Cada día es fuente de felicidad porque sabe que está haciendo el bien, está haciendo lo que tiene que hacer y su conciencia está en paz. Entonces la bodhicitta también nos da mucha tranquilidad, mucha paz en nuestra conciencia. Luego, aquí el número 31, viene la presentación general de los 4 poderes de la diligencia. Para lograr el beneficio de los seres, las 4 fuerzas son aspiración, firmeza, alegría y desistir. Desistir quiere también decir saber cuándo detenerse o descansar. También se le llama descanso al 4.º poder. Se le llama descanso. Estos son lo que llamamos los fenómenos en armonía con la diligencia. Vimos que la pereza es un fenómeno discordante con la diligencia, y dentro de los fenómenos en armonía o concordantes con la diligencia están estos 4: aspiración, firmeza, alegría y descanso, o desistir, como lo han traducido acá. Comenzamos con la aspiración. Va a haber toda una presentación sobre lo que es la aspiración, que nos ayuda a tener diligencia. La aspiración se desarrolla con el miedo al sufrimiento y reflexionando sobre los beneficios que se obtendrán. Por lo tanto, abandonando los fenómenos discordantes, ¿cierto? Aquí dice todo lo que se le opone, en realidad se está refiriendo a los fenómenos discordantes, que son los 3 tipos de pereza. Me esforzaré para aumentar mi diligencia con aspiración, confianza en mí mismo, alegría y desistiendo. De nuevo repite los 4 poderes. Desistiendo quiere decir descansando, saber cuándo debemos detenernos, cuándo podemos dejar de aplicar el esfuerzo. Luego dice, y con la fuerza de la perseverancia y el autocontrol. A partir de aquí vamos a comenzar la presentación de la aspiración, que tiene varios puntos: el objeto, el resultado, la causa y la conclusión, pero no se preocupen, la vamos a ir viendo una por una. Primero, el objeto de la aspiración nos lo muestran a partir del verso 33, y esto nos indica cómo la aspiración tiene como objeto destruir todas las faltas para la práctica de la diligencia.
Por eso dice número 33, yo mismo destruiré todas las innumerables faltas mías y de los demás, aunque para cada una de ellas necesite un océano de kalpas. El bodhisattva no le importa si tiene que dedicar todas sus vidas, en plural, y todo su karma positivo, toda su energía para ayudar aunque sea una sola persona. Y si no veo que esté haciendo ni lo más mínimo para destruir esas faltas, ¿cómo es que no me explota el corazón por el infinito sufrimiento que me aguarda? Aquí podemos ver la compasión del bodhisattva, que se llena de increíble tristeza al darse cuenta de que podría estar perdiendo el tiempo que podría estar empleando en ayudar a los demás. He de conseguir innumerables buenas cualidades. Aquí estos versos 35 y 36 habla sobre hacer surgir las cualidades a través de la diligencia. He de conseguir innumerables buenas cualidades para mi beneficio y el de los demás, aunque por cada una de ellas deba practicar durante un océano de kalpas. Nunca he llegado a familiarizarme ni siquiera parcialmente con alguna de esas cualidades. Qué increíble es que desperdicie esta vida que sorprendentemente he obtenido. Vimos ayer o anteayer el precioso renacimiento humano, ¿cierto? Y lo difícil que es de obtener. Luego, los versos 37 y 38 nos indican cómo estar consciente de las cosas positivas y negativas que hemos hecho para utilizarlas como una razón para practicar la diligencia. Entonces dice, no he hecho ofrendas a los Budas. Pensamos, ¿cuántos años, incluso en esta vida que es solo una de las infinitas, no hemos practicado, ¿no? No he hecho ofrendas a los Budas ni donaciones para la celebración de grandes fiestas. Esta se refiere a las fiestas sagradas. Ni he trabajado para las enseñanzas, ni he colmado los deseos de los pobres. Es decir, ni siquiera he practicado la generosidad, que es lo más básico. No he protegido del miedo a los que lo tienen, ni he proporcionado consuelo a los afligidos. Lo único que he conseguido es causar sufrimiento y dolor en el vientre materno. Esto lo dice Shantideva, como decir, lo único que he hecho en mi vida es causarle dolor a mi madre en el momento de nacer. Como para reflexionar, ¿no? Sobre todo el tiempo que hemos perdido y todas las cosas buenas que hemos perdido la oportunidad de hacer. El 34 nos habla de no perder la aspiración. Y dice, por carecer de aspiración por el Dharma en esta vida y en las pasadas, me encuentro en este estado de infortunio. ¿Quién desistiría pues de esa aspiración? El sabio dijo que la aspiración es la raíz de todas las virtudes. Ahora vamos a hablar de esta diligencia, de la aspiración, que es uno de los poderes de la diligencia, como causa para resultados positivos. Entonces dice, la raíz de la aspiración es meditar constantemente en el fruto de las acciones. Si tenemos siempre presente que el resultado de las acciones positivas es felicidad y de las acciones negativas es sufrimiento, entonces tendremos una aspiración natural, tendremos siempre aspiración a practicar el Dharma. 41. El sufrimiento, la infelicidad, todas las diversas clases de miedo, vernos separados de lo que queremos, son el resultado de acciones negativas. Según mis intenciones, mis acciones son virtuosas. A donde quiera que vaya, el mérito amasado me remite frutos. 43. Pero si mis actos son nocivos, donde quiera que vaya, aunque busque la felicidad, me traspasarán las armas del sufrimiento, producto de esos actos nocivos. Luego el número 44 nos recuerda la importancia de pensar en los beneficios de la práctica. Y dice, debido a la virtud, estaré en el corazón de un loto fresco, fragante y espacioso. Esto es porque se cree que algunas personas, cuando practican el Dharma y dedican para renacer en una tierra pura, en particular la tierra pura de Sukhavati, la tierra pura del Buda Amitabha, renacen dentro de un loto. No del vientre materno, sino dentro de un loto. Por eso dice, estaré en el corazón de un loto fresco. Porque se cree que renacen dentro de un loto en la tierra pura, sin el sufrimiento del nacimiento. Con resplandor, sustentado por las melodiosas palabras del victorioso. Porque se dice que incluso cuando están dentro del loto, antes de que el loto se abra y uno nazca en esta tierra pura de Sukhavati, se pueden escuchar las enseñanzas del Buda. De sus pétalos, que se abrirán con la luz del sabio, surgiré con un cuerpo supremo, permaneceré como heredero del Sugata en la presencia de los victoriosos.
Si esto es esta creencia en las tierras puras o dimensiones superiores de existencia, donde se puede renacer gracias a la acumulación de mérito, a pesar de que nuestra práctica espiritual no sea tan avanzada, pero si uno acumula mérito, se dice, según estas creencias en las tierras puras de Amitabha, que se puede renacer en una tierra pura donde no existe sufrimiento manifiesto, como el sufrimiento del sufrimiento, y donde hay enseñanzas y se tienen todas las facilidades para practicar y acumular más mérito y sabiduría y obtener la iluminación. De esto nos habla el verso 44. Luego también el verso 45 habla del opuesto, pensar en lo negativo, de no practicar, y dice: debido a mis numerosos actos negativos, seré torturado por los esbirros de llama, el Señor de la muerte, que me despellejarán y verterán sobre mi cuerpo, cobre fundido por un inmenso fuego abrasador, con espadas y puñales incandescentes trocearán mi carne en cientos de pedazos que caerán en el suelo metálico terriblemente. Shantideva es así, él quiere mostrarnos lo que para ella es lo más bonito, que es nacer en un loto, que no necesariamente es lo más bonito para nosotros, ¿verdad? Y lo más terrible, que es el sufrimiento de los infiernos. Entonces el 46 dice, es la conclusión: por lo tanto, aspiraré a lo que es virtuoso y con devoción lo pondré en práctica. Esta era la presentación del primer poder, ¿cierto? El poder de la aspiración. Ahora, el segundo poder que nos ayuda a cultivar diligencia y entusiasmo es el poder de la firmeza, y comienza a ser explicado a través de las segundas dos líneas del verso 46. Tal como se explica en el Vajradvaja, cultivaré una firme confianza. Entonces, dentro de la firmeza tenemos distintos puntos. El primero es tener un esfuerzo estable, es decir, esforzarse para saber analizarlo correctamente y mantener el esfuerzo. Es decir, no solo que nos esforcemos un poco y luego se acabó el esfuerzo, no. Primero he de examinar mis recursos para decidir si empiezo o no. Puede que sea mejor no empezar, ya que si empiezo no he de volverme atrás. Entonces esto nos muestra la determinación a terminar, a concluir las acciones que empezamos. El número 48 explica el punto siguiente, que es los defectos de no seguir manteniendo el esfuerzo. Pues si así lo hago, ese hábito continuará en vidas futuras. Es decir, si comenzamos algo y no lo terminamos, ese es un hábito que se va a perpetuar en nuestras vidas futuras debido a la familiarización, a la costumbre mental que se crea. E incrementarán mis acciones negativas y mi sufrimiento. No seré capaz de llevar a cabo otras acciones, o las que haga fructificarán débilmente. El verso 49 nos habla de la importancia de volver a aplicar el esfuerzo una vez que este ha sido interrumpido. Dice: las acciones, las emociones aflictivas y la habilidad. Esas tres cosas hay que aplicar la confianza. En general, de este verso en adelante nos habla de dificultades para continuar aplicando el esfuerzo. Y dice: pensar lo haré yo solo es la confianza de la acción. Es un tipo de aplicación en particular de esta firmeza, de la diligencia, y es el pensar, lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer yo, que dijimos anteriormente que era la cualidad del héroe, ¿cierto? El héroe no anda buscando personas que lo ayuden, no necesita el apoyo de otros. Si tiene el apoyo de otros, bien, pero tampoco va a depender de otros para tratar de llevar a cabo su hazaña. Entonces, es muy importante para el héroe bodhisattva pensar, lo haré yo solo. Y eso lo llamamos confianza en la propia acción, la confianza en la acción, que nos da firmeza en la diligencia. Entonces, esto se podría llamar orgullo, pero es un orgullo positivo. Pues dentro del orgullo tenemos el orgullo aflictivo y el orgullo positivo, que lo llamamos también confianza. Entonces, el orgullo positivo lo llamaremos confianza, y el negativo lo llamaremos arrogancia, orgullo aflictivo. Los seres mundanos, dominados por sus emociones aflictivas, no son capaces de conseguir lo que los beneficia, puesto que comparándome con ellos yo sí puedo, seré yo quien lleve a cabo esa tarea. Esto es como para que nos demos cuenta de la suerte que tenemos de poder discernir entre las acciones que traen felicidad y las que traen sufrimiento. Entonces pensemos en todos aquellos seres que no tienen esa capacidad, que no tienen ese discernimiento.
Y por eso dice, comparándome con ellos, yo sí puedo y yo llevaré a cabo esta tarea. Tengo el poder, tengo la capacidad y tengo la confianza. Cuando otros se dediquen a tareas inferiores, ¿cómo me he de comportar? En cualquier caso, he de evitar ser arrogante. Carecer de orgullo es lo mejor, de orgullo afectivo. Y aquí tendremos cierta presentación sobre los tipos de orgullo. Dice, hasta los cuervos se comportan como águilas cuando se encuentran con una serpiente muerta. Si soy tan débil y pusilánime, me dañarán incluso las pequeñas faltas. A partir de este verso vemos reconocer el potencial que tenemos sin orgullo negativo. Y vamos también a hablar de distintos tipos de orgullo. Si me desalienta, este verso es obvio, pues las águilas son valientes y pueden matar la serpiente, pero el cuervo, que no tiene ese valor, cuando una serpiente que ya está muerta se siente como un águila. Entonces dice, si tenemos arrogancia somos igual que esos cuervos. No estamos haciendo nuestra práctica y estamos acarreándonos el mérito de otros o de acciones muy pequeñas. Y si me desaliento y abandono el esfuerzo, ¿cómo podré liberarme de este estado miserable? Pero si con resolución mantengo la confianza, incluso las grandes faltas, será difícil que me venzan. Ahora vamos a ver los beneficios de la confianza. Dice, así, manteniendo la mente firme, aniquilaré todas las faltas. Porque si caigo con alguna falta, mi deseo de ser victorioso en los tres mundos dará risa. Es decir, si me desanimo porque algo no sale bien, en lugar de continuar el esfuerzo, ¿cómo se dice? Sí, me dejo llevar por el desgano y por la frustración, entonces no voy a conseguir nada, porque es posible que muchas veces cuando intentamos hacer las cosas bien, pueden que salgan mal, pero eso no es razón para dejar de practicar. Número 55 nos muestra la confianza como antídoto. Por eso dice, a todo le ganaré la batalla y nada podrá vencerme. Yo, el hijo del león, el victorioso, mantendré constantemente esta confianza. El león es un epíteto del Buda, porque así como se dice que el león es el rey de la selva, también se dice que el Buda es león entre los hombres. Seguro lo han escuchado muchas veces en las plegarias, dice Buda, león entre los seres de dos piernas, es decir, entre los hombres y devas. Epíteto del Buda. Luego el 56 nos hace ver los defectos del orgullo aflictivo y ver el orgullo como algo negativo en primer lugar. A ver, ¿qué tenemos aquí sobre el orgullo? Los seres dominados por la arrogancia están siendo dominados por las emociones aflictivas, no por la confianza en sí mismos. Entonces, es muy importante diferenciar la confianza del orgullo. Es muy diferente. Y ahora vamos a ver las divisiones del orgullo. Los que tienen confianza no caen bajo el poder del enemigo, mientras los otros que están bajo el poder mientras los otros sí, porque están bajo el poder del enemigo, el orgullo arrogante. Si la arrogancia invade la mente, conduce a estados desafortunados. Si nacemos humanos, arruina nuestra dicha. Así uno será esclavo cuya subsistencia dependa de otros, o estúpido, feo, débil, despreciado por otros. Esto es porque kármicamente dicen las escrituras que el resultado del orgullo es que vamos a renacer en una situación en la que vamos a depender de otros para todo, como esclavos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es el orgullo? ¿Y qué divisiones nos ofrece la presentación tradicional de los factores mentales sobre el orgullo? Entonces, vamos a ver la definición de arrogancia, ¿cierto? Orgullo aflictivo, que dice es un factor mental que por su propio poder exalta la mente con respecto a su propio objeto. Exalta la mente es que exagera la mente, que se infla la mente con respecto a su propio objeto, que por lo general son cualidades positivas que tenemos, cualidades que no quiere decir que no tengamos cualidades positivas, tal vez sí las tenemos, solo que la arrogancia las está exagerando y no nos está dejando ver las cualidades que no tenemos o las cualidades positivas de los demás. Entonces tenemos 7 tipos de orgullo. Increíble, ¿no? Cómo se pueden conseguir tantos tipos distintos de algo que a primera vista nos parece muy sencillo. Orgullo, sí, todos sabemos lo que es orgullo, pero no. Y tenemos 7 tipos de orgullo. Entonces vamos a irlos explicando uno por uno.
El primero se llama orgullo despectivo. El orgullo despectivo es cuando el sujeto menosprecia a seres con cualidades inferiores a él, poniéndose en una posición de superioridad. Este es muy horrible, de hecho, porque ya no solamente nos encontramos enfrente a una persona que lamentablemente tiene menos cualidades que uno, sino que además nos ponemos por encima de esa persona, ¿verdad? Despreciándola, hacerla sentir mal o sintiéndonos superiores. Por eso le llamamos orgullo despectivo. Cuando el sujeto menosprecia a los seres con cualidades inferiores a él, poniéndose en una posición de superioridad. Orgullo número 2 se llama orgullo prepotente. El orgullo prepotente, pueden leer la definición, es cuando el sujeto se considera superior a sus pares, disminuyendo las cualidades de los mismos. Eso es cuando nos encontramos con una persona que tiene igual buenas cualidades que de las que tenemos nosotros. Tenemos la misma cantidad de buenas cualidades, pero por prepotencia tratamos de disminuir las cualidades del otro, de decir que nosotros somos mejores a pesar de que sabemos que somos iguales. Entonces esta arrogancia se llama orgullo prepotente. Entonces se dan cuenta que es hacia los que tienen menos cualidades, hacia los que tienen las mismas cualidades, y el siguiente será hacia los que tienen cualidades superiores, que me gusta mucho el nombre, se llama orgullo que es más que orgullo. El orgullo que es más que orgullo es cuando el sujeto se considera superior a seres con cualidades superiores a uno mismo. Por eso me parece que le queda muy bien el nombre, orgullo que es más que orgullo. Es decir, nos consideramos superiores a personas que son mejores que nosotros, que tienen más cualidades que nosotros. Hasta entonces hemos visto tres. El orgullo hacia los que tienen cualidades inferiores, hacia nuestros pares y hacia nuestros superiores, que se llaman respectivamente orgullo despectivo, orgullo prepotente y orgullo que es más que orgullo. ¿Qué será el orgullo número 4? El orgullo del yo. Este es un orgullo muy sutil y la definición es orgullo cuya base es el aferramiento al yo y a lo mío, que son intrínsecamente inexistentes, considerándolos como verdaderamente existentes. Y este es el orgullo que surge del aferramiento al yo. Es creer que existimos de verdad, y todos tenemos este orgullo, porque todos creemos que existimos de verdad. Es un orgullo muy sutil, que da pie a todos los demás tipos de orgullo. Luego tenemos un orgullo horroroso también, que se llama orgullo ostentador. El orgullo ostentador es cuando el sujeto ostenta cualidades que cree tener, pero de las cuales en realidad carece. Y esto es muy trágico, porque la persona de verdad cree que tiene esas cualidades y está orgulloso de las cualidades, pero no las tiene. Entonces es muy trágico este tipo de orgullo ostentador. El orgullo ostentador, ¿pero la persona sabe que tiene o no? en esta no sabe que tiene. En esta no sabe que tiene. El orgullo, el sujeto ostenta cualidades que cree tener, pero de las cuales en realidad carece. Y el número 6 dice orgullo de ligera inferioridad. Este es también un nombre muy simpático. El orgullo de ligera inferioridad es cuando el sujeto piensa que es solo ligeramente inferior a seres con cualidades notablemente superiores a él. ¿Cierto? Es cuando sabemos que otra persona es mejor que nosotros, pero decimos, no, pues somos casi iguales, ¿verdad? Estamos ahí, somos iguales. Entonces, por eso se llama orgullo de ligera inferioridad, de sentirnos solamente ligeramente inferiores, por ejemplo, nuestro maestro, ¿verdad? Entonces, el sujeto piensa que es solo ligeramente inferior a seres con cualidades notablemente superiores a él. Para no sentirnos mal, decimos, no, yo soy solo un poquito menos bueno que tal persona. Y el último es yo diría que uno de los más graves, y es el orgullo erróneo. Es cuando consideramos nuestros defectos como cualidades. ¿Orgullo qué? Erróneo. Orgullo erróneo. Cuando consideramos nuestros defectos como cualidades. Entonces, increíble, ¿no? ¿Cuántos tipos de orgullo que hay? ¿Los volvemos a leer? ¿Sí? Vuelvo a leer
las divisiones con las definiciones, ¿sí? Entonces el primero, orgullo despectivo, cuando el sujeto menosprecia a los seres con cualidades inferiores a él, poniéndose en una posición de superioridad. El segundo es con respecto a nuestros pares, orgullo prepotente, cuando el sujeto se considera superior a sus pares, disminuyendo las cualidades de los mismos. El tercero es el orgullo que es más que orgullo, cuando el sujeto se considera superior a seres superiores a él. El cuarto, orgullo del yo. La base es el aferramiento al yo y a lo mío, como si fueran verdaderamente existentes. Este es el orgullo más sutil. El quinto, orgullo ostentador, que es cuando el sujeto ostenta cualidades, especialmente cualidades espirituales, que cree tener, pero de las cuales en realidad carece. Sí, ¿por qué aquí el sujeto no lo sabe? Porque si no estaría mintiendo, si no, no sería orgullo, sería una mentira, sería un engaño, ¿entiendes? Pero el orgullo es porque de verdad se cree que tiene cualidades que no tiene. Puede que a un nivel inconsciente o semiconsciente, como ya hemos hablado antes, sepa que tal vez no tiene todas esas cualidades. Pero si la persona estuviera completamente consciente de que no tiene esas cualidades, no sería orgullo, sería engaño. Sería engaño o disimulo, manipulación, etc. Entonces, el número 6, orgullo de ligera inferioridad. Es cuando el sujeto piensa que es solo ligeramente inferior a seres con cualidades notablemente superiores a él. Y luego tenemos el orgullo erróneo, que es cuando el sujeto considera sus defectos como cualidades. Pues aquí ya tenemos mucha información para analizar qué tipo de orgullo se están manifestando en nuestra mente, sobre todo cuando vivimos en comunidad, ¿cierto? Se crean todas estas proyecciones que soy mejor que él, que él es mejor que yo, que somos iguales, que no soy tan malo como él. Tengo el orgullo de tener los 7. Ese es el octavo orgullo, el que tiene todos los demás. Orgullo total, lo llamo. Porque no tiene ninguno. Cuando una persona dice, yo tengo orgullo de ser humilde. Sí, más humilde. Bueno, ¿por qué estamos viendo el orgullo dentro de la diligencia? Porque cuando una persona se siente diligente es fácil que se vuelva orgullosa, porque siente que está haciendo las cosas bien y se siente mejor que los demás, ¿verdad? Ustedes que viven en comunidad deben, bueno, saberse esto de memoria, ¿verdad? Las dinámicas de la diligencia, de que se siente bien, correcto. Ok. Entonces, estamos viendo los efectos de la arrogancia. ¿Ves? Aquí es donde explica los tipos de orgullo. 58. Sí, pero en el 56, si lo leen, se dan cuenta que se mencionan algunos de los tipos de orgullo que dijimos. ¿Ves? No por la confianza en sí mismo, los que tienen confianza no caen bajo el poder del enemigo, mientras que los otros sí están bajo el poder del enemigo, el orgullo arrogante. Si la arrogancia invade la mente, nos conduce a estados desafortunados. Si nacemos como humanos, arruina la dicha. Así uno será un esclavo cuya subsistencia dependa de otros. Porque el resultado kármico del orgullo es terminar en una situación humillante, ¿cierto? Como el orgullo es enaltecerse a uno mismo, entonces kármicamente recibe lo opuesto, que es encontrarse en una situación humillante, como esclavo cuya subsistencia dependa de otros. Luego aquí habla de la necesidad de abandonar el orgullo y dice, si esos ascetas hinchados de engreimiento forman también parte de, es decir, si se dice que esto es confianza, aquí se forman parte de los orgullosos, pero lo que quiere decir es que si decimos que el engreimiento de los practicantes es confianza en sí mismo, entonces ¿quiénes son los viles? Dice, este orgullo es una aflicción, no es una cualidad. Los que a fin de vencer al enemigo, la arrogancia, tienen confianza en sí mismos, son los poderosos, valientes y vencedores. Igual que vimos en los capítulos anteriores, es el verdadero enemigo. En este caso, estamos hablando de la arrogancia como enemigo. Quienes erradican el progreso del enemigo, la arrogancia,
consiguen, según sus deseos, el fruto de la victoria para los seres. Y aquí nos muestran los beneficios de erradicar la arrogancia y de cómo todo esto nos sirve como antídoto para las aflicciones. Cuando esté asediado por las emociones aflictivas, las afrontaré de 1000 modos. Como un león entre zorros, no dejaré que me dañe esa multitud de emociones aflictivas. Ante cualquier peligro, por grande que sea, la gente protege instintivamente sus ojos. Similarmente, cuando afronte un peligro, no caeré bajo el poder de las emociones aflictivas. Y aquí vamos a ver lo que se llaman las 3 causas del surgir de las emociones aflictivas. El primero es que no hemos abandonado las emociones aflictivas, obviamente. Por eso, como no hemos totalmente erradicado la rabia dentro de nosotros, no hemos totalmente erradicado el apego, no hemos erradicado la envidia, el orgullo, etcétera, etcétera, eso quiere decir que todavía tenemos dentro de nosotros una semilla de rabia que hará que vuelva a surgir rabia. Tenemos dentro de nosotros una semilla de apego que apenas surjan las condiciones va a madurar y se va a manifestar. Entonces, la primera causa del surgir de las aflicciones es que no la hemos abandonado. El no haber abandonado las aflicciones quiere decir que tienen poder, que tenemos el potencial de que surjan aflicciones. Si no tuviéramos el potencial, no importa cuáles fueran las condiciones externas, que nunca surgiría la aflicción. Pero surgen porque, en primer lugar, no las hemos abandonado. Tenemos el potencial para que sigan surgiendo, para que se sigan reproduciendo. Ahora, en segundo lugar, la segunda causa para el surgimiento de las aflicciones lo llamamos objeto, y estos objetos son 2: el objeto observado y las condiciones externas. Entonces, tenemos las condiciones, que es la situación general que es propicia para que se manifiesten nuestras aflicciones mentales, y luego tenemos el objeto observado, que es dentro de esta situación general, dentro de esas condiciones, es el fenómeno en particular que activa nuestra emoción negativa, ¿cierto? Por ejemplo, si en este momento mi emoción negativa es apego a la vela, ¿cierto? La condición es este entorno, este lugar donde hay una vela. Pero el objeto observado es la vela en sí, ¿cierto? La causa es mi apego, porque no he erradicado mi apego hacia la vela. Y el tercer punto, la tercera causa es mi enfoque mental negativo, que es el más importante, porque estoy enfocada en la vela, y mientras más me enfoco en la vela, más aumenta mi apego y mi deseo por la vela. Entonces vamos a repetir las 3 causas del surgir de las aflicciones, según Vasubandhu. Esta es una explicación del proceso del surgimiento y reproducción de las aflicciones, según Vasubandhu. Y entonces el primero, que no hemos abandonado las aflicciones y por lo tanto tenemos el potencial de que se reproduzcan. El segundo, que existen condiciones y en particular un objeto observado que activa nuestra emoción negativa. Y el tercero, que tenemos un enfoque mental negativo. Es decir, podríamos estar en las mismas condiciones, con el mismo objeto observado, con la misma semilla de aflicción dentro de nosotros, pero si tenemos un enfoque mental positivo, no surge la aflicción. Por eso decíamos los días anteriores que el enfoque mental es el más importante de estos. Porque por el momento no podemos esperar que nos encontremos siempre en condiciones favorables, que nos encontremos siempre separados del objeto de observación que nos crea aflicciones. No podemos esperar que hayamos erradicado completamente las emociones negativas, pero podemos tener control sobre el enfoque mental. ¿Usted puede repetir el segundo, que no me quedó claro? El segundo se llama objeto en general y tiene 2 partes: la condición, las condiciones externas en el ambiente, y el objeto observado, como habíamos dicho antes. Si yo, por ejemplo, mi problema en este momento es tengo apego hacia la vela, ¿cierto? Entonces, la causa, como decir, la primera causa es mi poder, mi potencial de tener apego, porque todavía tengo apego, no lo he erradicado. Entonces, esa semilla de apego va a madurar, se va a manifestar. El segundo objeto es primero condición. En este caso sería esta sala, este domo, es una condición general, ¿no es cierto? Es condición externa, y el objeto observado, la vela.
Es como dentro de la situación general que puede producir apego, ese objeto particular que va a hacer que se active la aflicción. Y el tercero será mi enfoque mental negativo, obsesionado con la vega. Entonces, si se reúnen estas condiciones, hay que juntar los tres entonces. exacto, surge la aflicción. Y como decía antes, sobre los primeros dos, es difícil tener el control, pues todavía no hemos erradicado nuestras aflicciones. No podemos siempre encontrarnos en lugares donde no hay objetos de apego o objetos de aversión o de distracción, pero tenemos el poder porque tenemos el enfoque mental. Entonces, si controlamos el enfoque mental, vamos a controlar el surgimiento de aflicciones. Esa es la ventaja que tenemos. Por eso decía el verso 61, ante cualquier peligro, por grande que sea, la gente protege sus ojos, ¿cierto? Eso es como una metáfora con el enfoque mental. Similarmente, cuando afronte un peligro, no caeré bajo el poder de las emociones aflictivas, porque voy a tener el control sobre mi enfoque mental y voy a cambiarlo de negativo a positivo. Luego el 62 dice, mejor que me quemen vivo hasta que muera o me corten la cabeza, pero nunca en ningún momento me someteré ante el enemigo, las emociones aflictivas. Es decir, nunca perderé el control sobre mi enfoque mental. En cualquier momento y circunstancia no haré nada más que lo que sea adecuado. Es decir, la práctica, acciones positivas. Luego tenemos a partir del verso 63, brevemente, solamente 4 versos, es el poder de la alegría. Recuerden que teníamos los 4 poderes. ¿Cuál era el primero? Inspiración. El segundo, firmeza. Y el tercero, alegría. Qué bonito, ¿cierto? Que la alegría sea uno de los poderes para la diligencia, porque si no sentimos alegría al hacer nuestra práctica, en algún momento la vamos a dejar de hacer, porque no nos está trayendo resultados inmediatos. Los resultados inmediatos son muy importantes, porque es como aquel pequeño resultado tangible que nos inspira y nos da felicidad y nos da energía para poder continuar. Entonces, esto lo llamamos alegría. Y de verdad es hermoso como lo explica Shantideva y dice, como quienes se divierten como un juego, con cualquier tarea que hacen los bodhisattvas, se entregan por completo a ello, con alegría, sin saciarse nunca. Sin saciarse nunca quiere decir, quiere decir siempre queriendo hacer más. No quiere decir que están sin saciarse, dice el texto, pero lo que quiere decir es que no están, quieren seguir haciendo más. No quiere decir que están insatisfechos, porque sin saciarse podría oírse como insatisfacción. Lo que quiere decir el verso 63, también si se lee el texto original en tibetano, es que nunca se cansan de lo que están haciendo y quieren hacer más. Como un juego, ¿cierto? Como cuando un niño juega y se divierte, quiere seguir jugando, no quiere dejar de jugar. Entonces deberíamos tratar de sentirnos de igual manera hacia nuestra práctica del Dharma. La gente trabaja para ser feliz, aunque sea cierto si lo conseguirá o no. Pero ¿cómo pueden conseguir ser felices si no llevan a cabo lo que los hará serlo? Es decir, la acumulación de acciones positivas. Estos puntos nos muestran que no siempre hay que mirar solamente el resultado. Es decir, puede que lo que estemos haciendo no nos dé resultados inmediatos, pero si disfrutamos el proceso de la práctica, entonces no vamos a estar tan preocupados por el resultado, porque ya estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Entonces, eso sería lo ideal, que nuestra práctica nos traiga felicidad en el momento. Porque si no nos trae felicidad en el momento, o si no logramos cambiar nuestro enfoque mental, ¿cierto?, para que disfrute de la práctica, entonces va a ser un poco más difícil, porque vamos a estar obsesionados en el resultado, vamos a estar pensando en el resultado y nuestra mente va a estar todo el tiempo en el futuro, no va a estar concentrada en el presente. Por eso nos dice que deberíamos hacer nuestra práctica como un juego, no necesariamente sin pensar en el resultado. Es bueno pensar en el resultado porque para eso lo estamos haciendo, pero si además de esto logramos disfrutar de nuestra práctica, eso es lo máximo, porque esta felicidad también es como una seguridad de que con nuestra práctica va a venir el resultado. Entonces, si tenemos la seguridad de que nuestra práctica es la correcta, de que lo que estamos haciendo va a traer buenos resultados, entonces automáticamente nos vamos a sentir felices de estar practicando. Y ese es el poder de la alegría dentro de la diligencia. Si nunca se sacian de los placeres que son como miel sobre el filo de una cuchilla,
¿Cómo pueden estar saciados de los méritos cuyos frutos serán la paz y la dicha? Eso dice, ¿cómo podríamos, si estamos practicando y estamos felices de practicar, cómo podríamos dejar de practicar, ¿verdad? Porque habríamos de dejar de practicar o de interrumpir la práctica si es algo que nos trae infinitos beneficios y además lo estamos disfrutando del momento, con alegría. Y el verso 66 es precioso y muestra la manera de aplicar la alegría como poder de la diligencia. Y dice, para llevar a cabo una tarea hasta completarla, he de zambullirme en ella, como un elefante atormentado por el sol de mediodía se zambulle en las aguas del lago. Qué bella, ¿verdad? Es como esa imagen tan poderosa del elefante que se zambulle en el agua con placer y con felicidad. Así es como deberíamos practicar, dice, hasta completarla. Meterse en el agua así para refrescarse del calor, del sufrimiento, de nuestro karma negativo. Y ese es el punto número 3 de la presentación de la alegría, la manera de aplicar la alegría, como un elefante que se zambulle en el agua, en las aguas de un lago. A partir del verso 67 nos va a explicar el significado del poder de descansar o de desistir. Es el cuarto poder. Y son solamente 2 versos, de hecho, pero es solamente un verso, solamente el verso 67. Las primeras 2 líneas nos hablan de cuándo es importante interrumpir el esfuerzo y en las últimas 2 líneas de cuándo es importante abandonar el esfuerzo o dejar de esforzarse en una cosa en particular. Entonces dice, si en algún momento estoy agotado y sin fuerza, debo dejar mi trabajo a fin de retomarlo después. Si cuando estamos haciendo algo con diligencia, tenemos también que saber dónde llega el límite de nuestra capacidad, el límite de nuestra soportación, porque si tratamos de seguir esforzándonos en una acción particular, aunque sea una acción positiva, y vamos más allá de nuestra soportación, puede que creemos aversión hacia la práctica. Entonces, en el momento en que tenemos que retomarla, la vamos a retomar con un poco de incomodidad, con un poco de desgano. Por eso también nos recomiendan siempre, cuando estamos practicando la meditación, detenernos en el momento en que se comienza a sentir mucha incomodidad, porque si no interrumpimos la meditación en el momento en que todavía nuestra mente está feliz, entonces si ya detenemos la meditación cuando la mente está sufriendo, infeliz, vamos a tener mucha resistencia a continuar la meditación. Entonces lo mismo ocurre con la práctica en general. Si logramos identificar ese momento en que todavía estamos felices con la práctica y estamos ya agotándonos, entonces es bueno detenerse en ese momento, hacer otra cosa, recuperar energías, recuperar fuerza y luego continuar con la práctica, porque la mente sigue en un estado positivo. De lo contrario, vamos a crear resistencia hacia la práctica y entonces nuestra diligencia va a degenerar, porque vamos a comenzar a buscar excusas para no terminar lo que habíamos empezado, vamos a buscar excusas para no continuar la meditación, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, el poder de retirarse cuando hay que retirarse, saber dónde están nuestros límites, porque eso es muy positivo para el éxito de la continuación de nuestra práctica. Y luego la segunda parte dice, cuando lo haya completado, lo dejaré deseando iniciar el siguiente. Muy sencillo, es darse cuenta cuando se ha cumplido exitosamente una acción. No hay que seguir tratando de arreglarla o aumentarla. Si ya está cumplida, si ya es perfecta, si ya ha cumplido con su propósito, entonces es suficiente. Y deberíamos tratar de cultivar esa sabiduría que logra identificar ese momento en el cual la práctica se ha cumplido exitosamente, sin engañarnos a nosotros mismos. Porque podríamos decir, sí, bueno, ya está terminada la tarea, pero tal vez no está terminada, ¿verdad? Entonces es como la sabiduría de ver cuándo verdaderamente está terminada y es suficiente y puedo parar, o cuando todavía tengo que continuar, o cuando necesito interrumpir y volver a continuar. Son muchos detalles dentro de este poder. Entonces aquí hemos visto los 4 poderes: aspiración, firmeza, alegría y descanso. ¿Descanso o desistir? Desistir no es muy correcto, lo traducen como desistir, pero en tibetano no es descanso, es parar, saber cuándo parar. Y así tenemos el verso 68 que nos muestra la presencia como la base del esfuerzo y la diligencia,
y si como un guerrero veterano se enfrenta a las espadas de los enemigos en un campo de batalla, esquivaré las armas de las emociones aflictivas y exterminaré por completo a esos enemigos. Al que durante la batalla se le cae la espada, atemorizado la recoge rápidamente. Así, si pierdo el arma de la atención, ¿cierto?, nuestra presencia, la recogeré con rapidez, por miedo a los infiernos, al karma negativo, a todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, es bien interesante. Apenas se nos cae la espada, tenemos que recogerla. Si perdemos la espada, entonces las aflicciones nos van a dañar. Si perdemos la atención, entonces, ¿qué pasa con nuestro enfoque mental? Se va por el camino equivocado. El verso 70 dice: igual que por medio de la sangre el veneno se extiende por el cuerpo, si el mal encuentra una oportunidad, invade y se esparce por la mente, ¿cierto? A través de nuestra mente es por donde entran todas las emociones negativas, el karma negativo y el sufrimiento, todo surge de nuestra mente. Y por eso la atención es un arma tan grande, porque no da la oportunidad de que las aflicciones entren en nuestra mente. Y si ya están, por lo menos no permite que se expandan. Como quien lleva una vasija llena de aceite y va aterrado, pues un hombre armado con una espada lo sigue, amenazándolo con matarlo si una gota se derrama, así es como él ha de esforzarse un practicante. Solo para decir que necesitamos tener mucha atención y tratar de mantener siempre la presencia. 72. Aquí nos muestra cómo es importante la presencia para percibir el surgimiento de la pereza en este momento, porque estamos hablando de la diligencia y su factor discordante es la pereza, y al darnos cuenta de que tenemos pereza, intentar abandonarla. Igual de rápido que me levantaría si una serpiente se deslizase en mi regazo, si se acerca en el sueño la indolencia, así de rápido voy a eliminarlas. Entonces, imaginarnos que cada vez que se está acercando la pereza y que no queremos hacer lo que tenemos que hacer, que sea igual que tener un serpiente en nuestras piernas. ¿Qué haríamos? Nos levantaríamos inmediatamente. Entonces, así es como recomienda Shantideva reaccionar ante el surgimiento de la pereza. 73. Cada vez que falle o tenga un desliz, tendré autocrítica. En lugar de me censuraré, podemos poner tendré autocrítica. Y durante mucho tiempo me diré que por cualquier medio he de evitar que ocurra de nuevo. Esto es porque cuando las cosas no salen tan bien como quisiéramos que salieran, esto no es razón para frustrarnos, pero también debemos estar conscientes de que hemos cometido un error y mantener presente que esto no debe suceder de nuevo. Esto no debe suceder de nuevo, reconociendo nuestro error sin caer en la frustración y la autodesvalorización, porque eso simplemente se convertiría en otro obstáculo para la práctica. El 74 nos sigue hablando sobre mantener la atención y dice: ¿cómo puedo cultivar la atención en cualquier momento y circunstancia? Pensando así, desearé correctamente actuar y encontrar maestros espirituales. Esto es como el deseo de mantener la atención. Si lo tenemos siempre presente, entonces también vamos a estar manteniendo la presencia y la vigilancia la mayoría del tiempo. No es solo mantener la presencia, sino tener la vigilancia, que se da cuenta cuando la presencia se ha ido y vuelve a enfocarnos en lo que estamos haciendo. Y luego los últimos dos son la conclusión sobre esta perfección del entusiasmo y la diligencia, y dicen lo siguiente: en cualquier caso, antes de empezar una tarea, para que tenga la fuerza necesaria para completarla, recordaré las enseñanzas sobre el cuidado o la presencia, y con presteza me dispondré a ello. Como una tela de algodón se mueve de aquí para allá, impulsada por el viento, así también todo lo que haga lo llevará a cabo movido por la alegría. Y ese es el capítulo número 7 sobre la diligencia. Muy bonito este último verso. Como una tela de algodón está impulsada por el viento, que todas las acciones que hagamos sean impulsadas por la alegría, por la diligencia y por los 4 poderes de la diligencia. ¿Tenemos alguna pregunta sobre este capítulo? Sobre los orgullos, las perezas, los entusiasmos. Sí, mira, yo no entendí mucho eso del descanso, esa parte del descanso, porque dices, bueno,
o sea, una cosa es descansar, podemos cuando vemos que esa actividad, llegamos haciendo una actividad que nos da alegría, pero llegamos a un momento en que somos muy cansados de hacerlos, o sea, no nos da más alegría, entonces ¿qué hacemos? ¿La dejamos por entero definitivamente o nomás paramos para descansar? Por eso, aquí el verso 67, en las primeras dos líneas dice que es la sabiduría de interrumpir, descansar y continuarlo, si la acción no ha sido terminada, porque siempre hay que terminar la acción, siempre. Eso. Entonces siempre terminar. Siempre hay que terminarla, pero si no logras, entonces puedes interrumpir y luego seguir más adelante cuando tengas de nuevo fuerzas, etc. Eso bien. O sea, siempre terminar, Siempre volver a terminar. Retomarla y terminar. Retomarla. Si no logras terminar ese momento, puedes interrumpir, que es el poder del descanso, ¿cierto? Y luego continuar más adelante. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Los shivakas, cuando hablaste de los shivakas, los practicantes solitarios y oyentes que solo alcanzan La liberación individual, que es la liberación de la existencia cíclica, porque eliminan la ignorancia, que es la raíz del samsara, eliminan la ignorancia del yo, que se aferra al yo, por lo tanto dejan de crear karma, no tienen más karma negativo y se liberan del samsara, pero no completan la acumulación de mérito, que es lo que según el vehículo Mahayana da como resultado los 4 cuerpos del Buda, ¿cierto? Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya, que se divide en Swabhavakaya y Jnanakaya. Entonces todo esto es resultado de los dos, la acumulación de mérito y de sabiduría. Entonces el Shravaka, que es el oyente, solamente quiere liberarse de la existencia cíclica, ya completa la acumulación de sabiduría, porque se libera, elimina la ignorancia, tiene toda la sabiduría, pero no completa la acumulación de mérito, por lo tanto no tiene un cuerpo tangible, sino que está simplemente suspendido fuera del samsara. Y se les llama arhats. Arhat, ser liberado. Son 4 cuerpos de luz, entonces, no son 3. Pueden ser 3, pueden ser 2, 3, 4 o 5. Hay distintas divisiones. Cuando son 2, son Rupakaya y Dharmakaya. Cuando son 3, son Sambhogakaya, Nirmanakaya y Dharmakaya. Porque los Sambhogakaya y Nirmanakaya son divisiones del Rupakaya. Cuando se habla de los 4 cuerpos del Buda, se habla de las 2 divisiones del Rupakaya y las 2 divisiones del Dharmakaya. Dentro del Rupakaya tenemos Nirmanakaya y Sambhogakaya. Dentro del Dharmakaya tenemos Jnanakaya y Swabhavakaya. Estos son los 4 cuerpos del Buda. Jnanakaya, eso lo vamos a ver más adelante. Porque para eso hay que entender todo de dónde vienen todas las 2 acumulaciones, realidad última, convencional, método, sabiduría, Vajra y Campana, y entramos al Tantra. De todas formas, mente del Buda, Dharmakaya, cuerpo del Buda, Nirmanakaya. Y luego hay distintos aspectos de todos. Y cuando se habla de los 5 cuerpos del Buda, son los 5 Budas tántricos, las 5 familias del Tantra. ¿Cierto? Ratnasambhava, Kshaurya, Vairocana, Morasilla y tal. Na segunda base, os reinos. No momento que você falou que os reinos podem ser estados mentais, Son estas. são os estados mentais. Os devas, os deuses, todos esses são estados mentais que vão em la misma vida. En la misma vida solo hay distintas opiniones. Una es que todos los estados mentales negativos que tenemos es como si estuviéramos dentro de un reino, como si tenemos rabia, es como si estuviéramos en el reino de los infiernos, cuando somos ignorantes, es como si estuviéramos en el reino animal, y así. Pero técnicamente lo que ocurre es que nosotros vivimos en nuestra mente, ¿cierto? Entonces durante nuestra vida nos familiarizamos con un estado de conciencia. En el momento de la muerte se va a repetir el estado de conciencia con el que más estamos acostumbrados. Entonces, si hemos tenido una mente donde hay mucho movimiento intelectual y conceptual, lo más posible es que volvamos a tener un renacimiento humano. Por eso se aconseja tanto estudiar, porque si tu mente se está acostumbrando a una mente analítica y se va a proyectar en la próxima vida, va a continuar y vas a tomar un cuerpo que te permita continuar con ese estado de conciencia. Entonces, lo que hacían, por ejemplo, los meditadores del hinduismo, de tratar de alcanzar estados elevados de conciencia, fuera del reino del deseo, primera concentración, segunda concentración,
es que se están acostumbrando a ese nivel de concentración. Entonces, en el momento de la muerte, la conciencia va a ir directamente a ese nivel de concentración y ya no van a tomar cuerpo físico, sino que van a renacer en un reino intangible. Entonces, por eso todo lo que estamos haciendo en la práctica budista es para eso, para tratar de acostumbrar nuestra mente a un estado que se va a perpetuar hasta después de la mente. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos siempre un estado mental negativo? Obviamente vamos a renacer en los reinos inferiores. Pero con esto nos damos cuenta que los reinos inferiores y superiores no son un lugar físico. Es simplemente una especie de ilusión externa que se manifiesta por la necesidad de nuestra mente de continuar ese estado de conciencia al que se ha acostumbrado. Sí, de todas maneras nos vamos a ver en el tercer curso qué es la mente, el verdadero lugar que habitamos. En ese curso vamos a explicar todas las divisiones de la conciencia, los reinos, etc. Sí. ¿Algo más? Pero si no hay más preguntas o comentarios, vamos a pasar al experimento de hoy. El experimento de hoy va a ser aplicar los 3 tipos de esfuerzo. ¿Cómo vamos a aplicar, a buscar una oportunidad de aplicar estos 3 tipos de esfuerzo? Descansar. No es uno de los poderes para aplicar la diligencia correctamente. Entonces, el primer experimento en contra de la pereza del desgano. ¿Recuerdan cuál era la pereza del desgano? O de la indolencia, que no nos importa, que no queremos hacer cosas porque no nos importa, no queremos. Entonces vamos a hacer una pequeña lista de cositas que hace tiempo que teníamos que hacer y que no hemos hecho. ¿Cierto? Vamos a hacer una pequeña lista de esas cositas, como limpiar mi cuarto, ¿no? Arreglar esa puerta que nos cierra, limpiar esa parte donde está siempre sucio y nunca limpio. Todas esas, cualquier cosa que tenemos siempre presentes, que tenemos que hacerla pero no la hemos hecho, vamos a sentarnos hoy a hacer una lista. Bueno, todos los días me acuerdo de esto y nunca lo hago. Entonces lo voy a escribir. No he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto. Y las vamos a hacer todas el día de hoy. Todas esas cositas que siempre dejamos de lado, ¿verdad? No puse el libro en no sé dónde, se me olvidó hacer. Y que esas cosas que todos los días se nos olvidan. Bueno, esas mismas, hoy vamos a hacer una lista. Y hoy las vamos a hacer todas. Y nos vamos a sentir muy felices. Y luego, eso es para eliminar la pereza del desgano o de la indiferencia. Luego, para practicar el esfuerzo de la armadura, ¿cierto? El esfuerzo de la armadura, vamos a tratar de pensar en algunas acciones poco productivas que hacemos todos los días. Por ejemplo, después de comer me gusta sentarme y no hacer nada por una hora. Entonces, esas acciones que nos gusta hacer, que no necesariamente son malas, pero no necesariamente son buenas. Vamos a hacer una lista de todas esas cositas, todas esas acciones poco productivas que tenemos la costumbre de hacer y hoy no las vamos a hacer. Hoy, en lugar de esas acciones, vamos a hacer cosas productivas. Vamos a ir a hacer una práctica de Dharma, vamos a practicar la generosidad, vamos a practicar la compasión, vamos a meditar, lo que sea. Cualquier práctica de las perfecciones, vamos a utilizarla para sustituir aquellas acciones no tan importantes que tenemos la costumbre de hacer todos los días. Y esto es para combatir la pereza del apego a actividades fútiles o poco productivas. Y el tercero es en contra de la pereza, de la desvalorización. Vamos a practicar el esfuerzo de cumplir el beneficio de los seres, y es que vamos a tratar de hacer 3 acciones positivas hacia los demás, para darnos cuenta de que debemos siempre tener presente el beneficiar a los demás por todos los medios, sea a través de la práctica de la generosidad, sea a través de dar un consejo, de dar protección, de dar cariño, de ayudar a alguien en alguna tarea. Entonces, hoy vamos a hacer 3 acciones positivas hacia personas. Vamos a repetir la tarea. Para eliminar la pereza del desgano o de la indiferencia, practicaremos el esfuerzo, la diligencia de la aplicación. Y vamos a hacer una lista de todas esas cosas que todos los días tenemos que hacer y no hacemos. Que llevamos meses pensando que tenemos que hacer y no las hacemos. Hoy las vamos a hacer todas. El segundo, para combatir la pereza del apego a actividades inútiles, vamos a ver todas esas acciones
a las que estamos apegados o que tenemos la costumbre de hacer, que hoy no las vamos a hacer y las vamos a sustituir por acciones positivas. De hecho, podríamos, en lugar de hacer todas esas acciones inútiles, podríamos hacer todas las cosas que no hacemos, ¿verdad? Podrían incluso hacer las dos al mismo tiempo. Y la tercera, hacer 3 acciones positivas hacia los demás para recordar que lo importante en nuestro día a día es siempre beneficiar a los demás, porque solamente a través del beneficio a los seres podemos acumular karma positivo. ¿Está claro el experimento? Sí. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, entonces, sí. Y las acciones que no están enfocadas directamente hacia el Dharma espiritual, por ejemplo, un médico que... Eso es Dharma también. ¿Por qué no es Dharma? No, porque estás sanando el físico, que es algo que va a morir, que va... Estás eliminando el sufrimiento. Sí. Si estoy descansando para poder poner energía para hacer prácticas, eso no Ese es es el poder del descanso. Pero sin engañarse, ¿no? Pero ¿cómo diferenciamos? En Bahía necesito más tiempo. O sea, pero ¿cómo diferenciamos una cosa de la otra? Hay como un tipo, ¿no? ¿O es solamente la conciencia? Yo creo que es cuestión de no engañarse a sí mismo y ya, porque solo alguien con clarividencia puede decir estás mintiendo. No está descansando. Entonces, depende de nosotros. Confiamos en la conciencia que tenemos. Sin engañarse, ¿no? Siendo sinceros con nosotros mismos. ¿Alguien más? ¿Es todo? Pues muy bien, entonces buena suerte con el experimento y que pueda la preciosamente de la iluminación surgir donde no ha surgido, donde ha surgido, que no degenere, sino que aumente siempre más y más. Chao.